¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, en tu propia vía. Se abre la comunidad del pensamiento desde Vía X, desde este living ciudadano, para ir planteándonos esas interrogantes que día a día nos entrega nuestra democracia. Te proponemos en esta conversación que viene a continuación un libro también de mucha reflexión. Se llama Pactos de Silencio. Ahí lo estamos viendo en la historia del caso Lederman. ¿Cuál es el caso Lederman? Hace exactos 50 años, poco tiempo después del golpe militar, en diciembre de 1973, un niño de apenas 2 años presenció cómo una patrulla de militares asesinaba a sus padres, jóvenes también, veinteañeros, un argentino y ella una mexicana, ¿no? Y en todo esto en el Valle del Elqui. La historia recoge precisamente cómo fue el crecimiento de este niño, cuáles fueron los pactos de silencio, cuáles fueron los cómplices o potenciales cómplices de este asesinato, ¿no? Los culpables también, y todo eso en este libro narrado por la periodista Sofía Tupper, quien nos acompaña en esta conversación. Sofía, bienvenida a este living ciudadano. Muchas gracias, Frei. Estoy muy contenta de estar aquí. Oye, primero felicitarte por la manera en cómo escribes uno de los hechos también emblemáticos que deja la dictadura en estos primeros días, ¿no? El asesinato de estos 2 jóvenes que en esa época tenían, no sé, 25 años ella, 24 años ella, y él poco más de 30 o cerca de los 30 años, frente a su niño, a su hijo de 2 años, ¿no? ¿Cómo resumimos qué es lo que es realmente el caso Lederman y por qué te interesa escribir sobre él, Sofía? Bueno, no sé si me gusta mucho hablar de casos emblemáticos en dictadura, porque creo que todos los casos son como igual de relevantes, solo que este en particular y algunos otros han tenido mayor notoriedad pública por cosas de la suerte o en fin. Me interesó este caso porque el año 2013, bueno, como muchos de quienes nos están viendo hoy día, vi en las pantallas de TVN el programa El Informante, donde se juntaba Ernesto Lederman, ya un hombre de más de 40 años, con Juan Emilio Cheire, excomandante en jefe del ejército. Este niño que tenía 2 años cuando le mataron a sus padres. Exactamente, Ernesto presenció el asesinato de sus padres, a ellos los acribillaron en un cerro en el Valle del Elqui el 8 de diciembre del año 73, los mata una patrulla de militares del regimiento Arica, de La Serena. Y bueno, yo lo veo en televisión, en este cara a cara con Cheire, y él le dice... Ahí estamos viendo imágenes de ese programa, Sofía, mira. El cara a cara entre Cheire. Impresionante. Impresionante porque Juan Emilio Cheire era el comandante del Nunca Más, del perdón, el que se para frente a todo Chile y reconoce los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército. Entonces, fue muy impactante saber que fue ese mismo hombre quien había entregado años atrás a un niño, luego del asesinato de sus padres, a un convento de monjas, y la forma en cómo entrega a este niño fue muy brutal, porque lo que se le dice a la Casa de la Providencia, la superiora de la Casa de la Providencia en La Serena es, bueno, acá está Ernesto, háganse cargo de él, nadie puede saber de la existencia de este niño. Una cosa que estuvo urdida entre el comandante del regimiento, la apóstol, donde incluso participó Monseñor Fresno, y bueno, Cheire guardó absoluto silencio, llegó a donde llegó en la escala de poder en Chile, y de repente nos desayunamos con esta noticia, que no era menor, ¿no? Claro. Y ese fue, disculpa, el primer pacto de silencio respecto de este asesinato, ¿no? Cuando Cheire toma a este niño y lo lleva a este convento. Ese fue, no sé si diría, bueno, el primero, el segundo, o fueron varios pactos paralelos, porque lo que se informa a la ciudadanía en ese entonces, a través del diario El Día, fue que este matrimonio eran 2 terroristas que se habían autodinamitado y por lo tanto no había cuerpo. Estamos hablando de 2 personas, María del Rosario Ábalos Castañeda y Bernardo Lederman, que estuvieron desaparecidos hasta el año 90. Y si no es por Luis Ramírez, un campesino que se ve involucrado en esta historia y que decide denunciar a una comisión de derechos humanos, probablemente ellos seguirían en calidad de desaparecido. Ahí está la foto que conocemos, ¿no? Ahí está en tu libro también, Sofía, el niño pequeño, ahí es por supuesto Ernesto Lederman, arriba su padre Bernardo y su madre, y una señora no determinada al lado, digamos, pero esa era la familia. Según leo también, este matrimonio, muy joven, había venido a conocer a la UP de adentro, por todo lo que significaba, ¿no? Este gobierno socialista inédito en el mundo, y después de la dictadura tratan de arrancar hacia Argentina, hacia donde
están los padres de Bernardo, ¿no? Papá de Ernesto, y un arriero los estaba conduciendo y los deja, ¿no? En un sitial a resguardo, en una especie de caverna ahí en el Valle del Elqui, y este arriero es torturado, y bajo tortura tiene que delatar dónde estaban estos extranjeros, ¿no? Y son perseguidos. Claro, él es, Luis Ramírez vivía en Guayihuayca, en una zona del Valle del Elqui, tenía unas siembras en el cerro. Bernardo María del Rosario, con Ernesto en los brazos, se meten en este emprendimiento de cruzar por la cordillera hasta Argentina, pero se les hizo muy difícil con este niño en los brazos, con las condiciones climáticas, en fin. Entonces se encuentran con Luis Ramírez fortuitamente, le piden ayuda, le piden comida, le piden un poco de abrigo, y bueno, por diversas cosas que van a poder leer en el libro, la idea tampoco va a ser un gran spoiler, agarran a Luis Ramírez y él tiene que conducir a los militares, después de mucha tortura, a donde estaba escondido el matrimonio, en unos hornos carboníferos, en una cueva. Y claro, lo que muestra esta historia es que hay múltiples víctimas, ¿no? Múltiples víctimas, porque Luis Ramírez es una víctima, hay dos profesores que también son víctimas, el propio Ernesto es una víctima, y es muy interesante eso, y eso es una de las motivaciones que a mí me lleva a escribir este libro, porque la verdad es que la infancia ha sido muy invisibilizada. Los niños, niñas que fueron víctimas de la dictadura han sido invisibilizados. O sea, de hecho, el caso judicial, la causa judicial se ha centrado en el crimen, en el asesinato del matrimonio de Lechterman, pero nadie investigó qué ocurrió con este niño. O sea, no es de todos los días que agarren un niño y lo llevan a un convento de monjas. Y tú sabes que... bueno, pero disculpa, para seguir un poco la senda de Cheire, ¿cuál es el papel de Cheire en todo esto? Una vez que son asesinados sus padres, entonces el cuerpo de Bernardo lo dejan a la intemperie, el cuerpo de ella lo entierran, ¿no? De manera ilegal ahí cerca, y queda este niño huérfano y lo toma esta patrulla y lo lleva entonces... donde Cheire, ¿no? Y Cheire fue el que lo lleva a este convento. Y lo llevan exactamente a la Casa de la Providencia. Bueno, mira, la verdad es que uno trata de hacer luz en una historia que ocurrió hace 50 años y se hace difícil porque hay múltiples versiones, ¿no? Hay múltiples versiones. Por ejemplo, Juan Emilio Cheire dice que no recuerda, que tiene absolutamente borrado si fue el que lleva a este niño a la Casa de la Providencia, o dice, o me parece que las monjas fueron al regimiento. Esa es la Casa de la Providencia, ¿no? Sí, esa es la Casa de la Cheire Providencia. Dice que no se acuerda. Que no se acuerda si las monjas fueron a buscar al niño al convento o si él lo entregó. La Madre Superiora en la bitácora de la Casa de la Providencia escribe muy claramente que fue él quien llega. Lo que pasa es que me interesa mucho esto que pusiste acá, donde señalas tú, recogiendo este cara a cara que tuvo Cheire con Lederman en ese programa El Informante de Televisión Nacional, y le pregunta a Lederman, a Cheire, en su cara, ¿no? Y dice, la verdad es que tuvo palabras muy interesantes como el jefe del ejército, como cuando planteó que tenía que haber memoria y justicia. Entonces yo le preguntaría, ¿por qué no brindó la información que los familiares tanto necesitamos? Y Cheire responde, y lo pones tú acá, y le contestó que el caso de Ernesto y de sus padres marcó su vida y que le causó un dolor profundo. Esa fue la respuesta que da Cheire. Sí, pues, contesta eso, pero también contesta que él no se entera de lo que había pasado con este niño, ni de lo que no tenía idea de lo que había pasado con sus padres, hasta mucho tiempo después. Y ahí es donde Juan Manuel Astorga le dice, pero espérate, ya había salió el informe Rettig, nunca te dieron ganas de leer, de preguntar qué pasó. Y bueno, como te decía, con la Caravana de la Muerte se ha ido investigando y se ha podido conocer que Cheire, bueno, ya cobra sueldo de capitán, por ejemplo, en el momento en que pasa la Caravana de la Muerte y por lo tanto en el posterior asesinato. También tenía un cargo en inteligencia en el regimiento Arica, porque la arquitectura de mando del regimiento tuvo que cambiar el día del golpe, porque gran parte de los militares que estaban ahí van a cumplir funciones a Santiago, de hecho, a la UTE. Sí. Tiene directa relación con tu libro, Víctor Jara. Morembrito era parte de este regimiento Arica, y el regimiento Arica, como tú dices, es el que mandan a allanar la Universidad Técnica del Estado, y ahí sacan a Víctor Jara junto a otras 1000 personas, ¿no? Entre académicos, estudiantes, en fin, administrativos. Exactamente. Entonces, pues el rol represivo de los militares del regimiento Arica, que es el que yo he estudiado particularmente para este caso, y por eso me refiero a ese, está archimega acreditado. Sí. Y cuando Juan Emilio Cheire dice que no tenía idea de las cosas que pasaban, bueno, el 2016 se entregó un cuaderno de novedades de La Guardia. Llegó una estudiante de historia
al Museo de la Memoria y entrega el cuaderno de novedades de la Guardia, donde hay firmas que acreditan que personal del Regimiento Arica va a sacar a los 15 fusilados por la caravana de la muerte, por ejemplo. Sí. Cuando la versión oficial era, no, nosotros no teníamos idea, llega este helicóptero comandado por Sergio Arellano Stark, hace de las suyas y nosotros ni nos enteramos. No fue así. Hubo participación y coordinación directa con este regimiento, al menos, sí, en el caso de La Serena. De hecho, el piloto del Puma, por ejemplo, declaró que tenía que coordinar antes el descenso del helicóptero, la estadía, la comida. Mandaron a vaciar el cementerio donde fueron tirados los cuerpos días antes de que llegara el helicóptero. O sea, hubo una coordinación absoluta. Y bueno, ahí está el comandante de Arellano Stark, ¿no? El que mandaba toda esta caravana de la muerte. Brutal. Hacia el norte chileno, y donde ahí dejó bastante huella también, por supuesto, en toda la región de Coquimbo. ¿Qué pasa después con la figura de este niño? ¿Cómo este niño llega a Argentina, ¿no? Desde este convento de monjas? Bueno, mira, Ernesto es entregado a este convento, la familia desde México, la familia de Rosario en México, empieza a reclamar por el cuerpo y empieza a preguntar por el paradero de este niño, y lo mismo ocurre en el caso de la familia argentina, de los abuelos paternos. Y una de las factores de este montaje que fue determinante en esta historia fue que los militares dijeron que María del Rosario, cuando se había autodinamitado, supuestamente había dejado una carta en donde pedía que los abuelos paternos, Gers y Elisa, que los vemos ahí en la foto, se hicieran cargo de Ernesto. Y la familia de México dice, bueno, si es la voluntad de María del Rosario, claro, que se cumpla, ¿no? Y eso es muy terrible, porque esa carta, por supuesto, nunca existió, porque ella nunca se autodinamitó, claro, no hubo carta, fue todo un montaje. El otro pacto de silencio que tiene tu libro es que los abuelos, para proteger a este niño, le inventaron una historia, que sus padres habían muerto en un accidente y que no habían sido asesinados por la dictadura chilena. Esto está lleno de pactos de silencio. De hecho, cuando tú me preguntas cómo sale Ernesto del convento, la verdad es que hay distintas versiones. Ya. Distintas versiones que se contradicen entre sí. Hay militares que dicen, no, nosotros coordinamos su salida y ayudamos a que este niño saliera al convento. La familia dice, eso no fue así. Nosotros tuvimos que recorrer cielo, mar y tierra por dar con él para este niño y sacarlo ilegalmente desde Chile. De hecho, no existe registro de la salida de Ernesto en ningún aeropuerto, en ninguna línea aérea. No hay registro. Hay testimonios que dicen que, bueno, con ayuda de una azafata de Aerolíneas Argentinas lograron meterlo dentro de una maleta para pasar la aduana. O sea, es una locura. Y hay un pacto de silencio, como tú bien dices, Freddy, que tiene que ver no solo con la parte militar, sino con la familia, con los abuelos de Ernesto, que deciden decirle a él que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico. Mucha gente me ha dicho, chuta, Sofía, pero ¿cómo le hacen eso? En el fondo le omiten su propia historia, parte muy relevante de su propia historia. Pero la verdad es que ellos toman esta decisión porque en Argentina también había dictadura. Una dictadura que hizo desaparecer a 500 niños. Entonces, era muy complejo ser hijo de 2 terroristas autodinamitados. Esa era la verdad que se manejaba públicamente en ese entonces. Y llegar a Argentina y contarle esta verdad. Pero además de eso... Además, el abuelo ya venía arrancando del holocausto. Exactamente. El holocausto judío. Entonces, hay un montón de traumas que uno acarrea, ¿no? Pero además de eso, Freddy, ¿cómo se le dice a un niño de esa edad? Bueno, tus padres murieron, no hay cuerpo, no hubo juicio, no... O sea, ¿cómo se relaciona uno con un desaparecido? Que es algo que también intento abordar en este libro y que hablé mucho con Ernesto. Porque él se entera muy tarde de la verdad. En el fondo, hasta su adolescencia, él cree, bueno, mis padres murieron en un accidente automovilístico, y llega un momento en que se encuentra con un cuaderno que le había escrito su abuelo, Gers, y en ese cuaderno estaban los recortes de prensa que hablaban de esta autodinamición, autoexplosión de sus padres. Ahí vemos el cuaderno. Y en esto, claro, se encuentra, con una verdad impresionante. Con una verdad impresionante, y ahí empieza su proceso de búsqueda, que es, ¿dónde están mis padres? ¿Qué pasó con ellos? ¿Están vivos? ¿Están muertos? Incluso habían recortes de prensa en ese cuaderno que decían que su madre estaba viva. Entonces él en el primer momento guarda una esperanza. Y la cruzada, porque es una verdadera cruzada la que hace Ernesto, dura hasta hoy día. O sea, él
se encargó solo de empezar a viajar a Chile. Hizo más de 60 viajes en los primeros 30 años para buscar el cuerpo de sus padres y para dar con los autores materiales del asesinato también, porque tú comprenderás que de este caso no se sabía. Recién en el 90, como te decía, Luis Ramírez hace la denuncia a la Comisión de Derechos Humanos de La Serena, presidida por Carlos Oro. Hasta ese entonces esto era algo que se omitía. En el fondo, solo existía la certeza de un crimen. Pero no había culpables. Los culpables no tenían nombre, no tenían cara. Fue gracias a la labor de Ernesto, de este campesino, de las comisiones de derechos humanos diversas, fundaciones que se dedicaron a ayudar en esta lucha. Y primeramente, además, la causa es tomada por cortes marciales, que no investigaban. De hecho, aquí se aplica... primero se decreta cosa juzgada, en circunstancias de que no se investigó absolutamente nada. Luego, bueno, ires y venires, ley de amnistía, en circunstancias de que los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir. Y así un sinfín de irregularidades. Entonces, por eso este libro. Porque cuando no hay justicia en la vía ordinaria, en los tribunales de justicia, digamos, hay que buscar otras maneras de hacerla. O sea, al menos que quede la historia a través de un libro, ¿no? Efectivamente, porque por lo menos lo que necesitamos es que la sociedad conozca la historia, conozca la verdad, o al menos que tenga una alternativa al silencio, ¿no? Sí. Y ahí que cada uno pueda hacer un juicio ético y moral de lo que aconteció. Sofía, tú contabas que después de ver esta entrevista en El Informante te dan ganas de escribir, ¿no? Te llama mucho la atención, también como periodista, todo esto. Y viajas a Buenos Aires a hablar por primera vez con este ya niño que tiene cerca de 50 años en esa época, ¿no? ¿Con qué persona te encontraste? ¿Quién es hoy, después de toda esta vivencia, Ernesto Lederman? Sí, mira, yo en realidad el primer capítulo del libro se llama Insomnio. Yo soy muy insomne, entonces en la mitad de una noche, como te decía, quedé muy consternada con este programa de televisión, y años después, buscando en YouTube, lo vuelvo a ver y digo, ¿sabes qué? Le voy a escribir a Ernesto. Y le escribo por Facebook: hola, tú no me conoces, pero me gustaría contactarte, me gustaría investigar no solo la historia del asesinato de tus padres y poner foco en quiénes son los culpables, en fin, sino también en la vida de ellos, en esos 2 años en que tú viviste con ellos, compartiste con ellos, hubo vida, ¿cachai? Y ellos, tienen historias también para atrás. Este libro hace foco en eso también. Ernesto una vez me dijo una frase muy bonita, que es... a mí no me interesa recordar a mis padres por el hecho de la muerte, quiero recordarlos por el hecho de la vida. Y eso es lo que también intento hacer en Pactos de Silencio, porque esa es la única forma de traerlos de vuelta, ¿no? Y bueno, sí, me junto con Ernesto en Buenos Aires y me encuentro con un hombre al principio desconfiado, como impactado también, como, bueno, ¿quién eres tú? Que no te conozco y me escribí por Facebook y quiero investigar tu historia, pero... nos llevamos muy bien, un buen feeling, y nada, pues estuvo de acuerdo. Entonces yo me pliego a la investigación que él ya había empezado muchos años atrás, porque como te digo, él hizo una verdadera cruzada por encontrar a sus padres, reescribiendo su propia historia también. Reescribir su propia historia, literalmente. Y bueno, es un hombre que la verdad es que ha dado su vida por la verdad y la justicia. O sea, en eso consiste el día a día, Ernesto. Y cuando digo esto, no lo digo solo en su propio caso, que le requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, sino también en el caso de muchas y muchos, porque finalmente esta historia es un espejo de muchas otras historias, ¿no? Y muchos pactos de silencio también. Y de muchos pactos de silencio. Y él hoy día trabaja en organizaciones de derechos humanos, que trabajan por la búsqueda de los desaparecidos y por obtener verdad y justicia. Sí. Es muy bonita la tarea que él hace con su compañera Lorena, que ambos se dedican mucho también al trabajo social en Buenos Aires, donde viven. Trabajan en las poblaciones más desprotegidas, más vulnerables. Y también ahí hay algo muy bonito, porque en esto me decía, mira, yo... caí en lo más hondo en algún momento de mi vida. Fue demasiado el dolor que tenía acumulado, sobre todo cuando se me expone esta verdad, y me doy cuenta que, me habían mentido toda la vida en la casa, me doy cuenta que no existe justicia, me doy cuenta que no sé ni siquiera quiénes mataron a mis padres, no tenía idea dónde estaban los cuerpos, en fin. Y él nace en Chile, además. Sí, pues. Él nació en Chile. Exactamente. Se le hace como muy inabordable, y me dice, la única forma que yo tuve de obtener algo de calma fue
metiéndome a trabajar con gente que lo estaba pasando muy mal y darme cuenta que mi dolor era un dolor más dentro de este mundo lleno de dolores. O sea, me decía, yo iba a trabajar a las poblaciones en, no sé, Bajo Flores, en Buenos Aires, y me daba cuenta que había niños que no comían en 4 días, que pasaban hambre. Y ahí decía yo, bueno, chuta, lo mío es parte de un gran todo y hay que aprender a vivir con el dolor. Y en el fondo, trabajando por la justicia social es como él ha ido encontrando cierta paz, ¿no? Cierta paz. ¿Qué pasa con los padres de él hoy día? La mamá, el cuerpo de la mamá ya fue incinerada, según tú explicas en tu libro, y el cuerpo del papá, después de 2... Primero lo botan, lo dejan, según lo que tú dices en tu libro, que se lo coman los animales, ¿no? Sí. Según esta patrulla militar, pero le dan una sepultura a una de las personas que... Luis Ramírez. Que lo haya conocido. Sí, a ellos los matan, son enterrados ilegalmente en este cerro. El cuerpo de la madre exhumado ilegalmente en dictadura. Y ahí el rastro de este cuerpo se va como perdiendo. Bueno, hay toda una operación de retiro de televisores, ¿te acuerdas? Sí, también en dictadura, después del caso Lonquén. Exactamente. Se hicieron desaparecer muchos de esos cuerpos. Exactamente. Y bueno, tristemente el cuerpo de María del Rosario ya no está, porque se incinera sin autorización de ningún familiar en plena democracia. Ernesto va un día a preguntar por él al cementerio donde supuestamente estaban sus restos y le dicen, no, ya no hay cuerpo, fue incinerado. Entonces, claro, ¿no? Él me dice, bueno, ahí se perdió una de las pruebas más importantes que había para seguir con el desarrollo del juicio. Y hoy día hay están en el memorial de detenidos desaparecidos junto a los restos de Bernardo, que también tiene un trazo muy impactante. Muy impactante, o sea, los encuentra Ana María Merino en el Servicio Médico Legal en La Serena. Ella iba a preguntar por su hermano Pedro, asesinado en Colonia Dignidad, desaparecido también, iba siempre a preguntar por él al Servicio Médico Legal, y ahí se entera de que están los cuerpos de Bernardo, y ella se contacta con Ernesto y le dice, oye, claro. Entonces, claro, la serie de irregularidades es tremenda. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención hace poquito, veía una entrevista a Juan Emilio Cheire donde decía, ya no se puede hacer más. Todo lo que yo pude hacer ya se hizo, ya no se puede hacer más, toda la verdad ya está dicha en el fondo. Y chuta, yo me quedo para adentro porque se puede hacer mucho más. Yo estoy segura de que se puede hacer mucho más. Bueno, de hecho, el gobierno de Gabriel Boric emprendió este Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? Por los 1094 desaparecidos que todavía hay en Chile. Y a medida que pasa el tiempo, va saliendo novedades, ¿no es cierto? Más cosas a la luz. Sí, porque hay protagonistas como el mismo Cheire que siguen vivos, ¿no? O sea, todavía podrían entregar, como tú dices, muchas verdades, vividas en primera persona. Mucha información. O sea, bueno, está el secreto Valech, en fin, hay un montón de cosas que estoy segura de que se pueden hacer por lograr encontrar por fin el paradero de estas personas desaparecidas. Y también en términos de buscar sanciones acordes a los crímenes que se cometieron. Porque en este caso, Freddy, lo que tenemos, recién el año 2009, de un crimen que se cometió el 8 de diciembre del 73, recién el año 2009, se condena a 3 militares de bajo rango del regimiento Arica a 5 años. 5 años. Y resulta que además se les aplica la media prescripción, cuando los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir. O sea, muchos de estos están vivos, ¿no? Fernando Polanco Gallardo, 5 años y un día sin beneficio. Héctor Vallejo Virtiola, 5 años y un día sin beneficio. Luis Fernández Monjes, 5 años y un día. Y Ariosto Apóstol, absuelto por falta de participación. Ariosto Apóstol, claro, dicen que no se pudo comprar su participación. Ariosto Apóstol era el cabecilla del regimiento Arica. Y todos los militares dicen que él era el que daba las órdenes de lo que se hacía y lo que no. Es el apóstol. Entonces, es el apóstol. Bueno, y eso, en el fondo, lo que Ernesto dice en televisión ese día, y lo ha dicho hasta el cansancio, y no solo él, sino muchos de los familiares de los desaparecidos o ejecutados políticos, es tienen que haber penas acordes a los crímenes que se cometieron. Y por otro lado, bueno, justicia que tarda no es justicia, porque muchos de quienes cometieron estos crímenes están muriendo.
Eso lo sabemos. Entonces, es un tema muy, muy complejo y como te digo, por eso es que se hace necesario hacer memoria a través de investigaciones como esta, para que por lo menos nosotros tengamos la posibilidad de saber lo que pasó y quiénes fueron, con nombre y apellido, porque muchos están aquí, ¿no? Sí. Eso, bueno, y ya que estamos hablando de una cosita, ya que estamos hablando como de la causa judicial, Ernesto tiene que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su causa fue admitida y hoy día está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la espera del informe del Estado de Chile, porque no hubo otra forma, de obtener justicia en nuestro país. ¿Cuál es la situación concreta de Cheire entonces hoy respecto a este tema? Bueno, por el caso Lexderman, Cheire no tuvo ningún tipo de sanción penal. ¿Ya? Ningún tipo de sanción penal. Ahora, cada uno podrá tener su propia opinión de si a él le competen o no responsabilidades cuando toma a un niño luego de un crimen a sus padres y lo entrega a un convento de monjas y después se desentiende totalmente. Pero la justicia determina que no existe culpabilidad, que él es inocente. Lo que sí, Cheire hoy día está siendo procesado como encubridor de la caravana de la muerte y como te decía, estamos a la espera de lo que dicte la Corte Suprema. Su abogado Jorge Bofill está pidiendo que se le absuelva y así también ocurrió hace poquito tiempo con por casos de tortura en el regimiento Arica en el periodo de dictadura, donde también se le procesa como encubridor. Él pidió que se le absolviera y esto fue negado. Fue negado, de hecho se le obliga a pagar las costas del juicio por el retraso que esto significó en el proceso judicial. Cheire acaba de sacar unas memorias, un libro. Para que nunca más. Para que nunca más. Y nada, a mí me impresionó mucho. Escuché una entrevista hace poquito al autor donde decía, sí, estuve entrevistándome con él mucho tiempo durante la pandemia y bueno, yo traté de entrevistar a Juan Emilio Cheire para efectos de este libro y él me señaló que él ya no daba entrevista y que era imposible otorgarme una entrevista. Entonces eso, pues, una pena no haber contado con su versión, pero por suerte tenemos muchos elementos para poder investigar, como son los archivos judiciales, las causas, ¿no es cierto?, como son otros testimonios que van rellenando ciertos vacíos y como es la prensa de la época también. Bueno, el ejercicio del periodismo y sobre todo en investigaciones de largo aliento yo creo que da frutos, afortunadamente. Pactos de Silencio, que también fue presentado por el mismo Ernesto, ¿no? Vino a tu presentación del libro. Ernesto vino desde Buenos Aires hasta el Museo de la Memoria, donde presentamos el libro el 6 de noviembre. Fue muy emotivo, porque imagínate las cosas que pasan. Unos minutos antes del lanzamiento llega un matrimonio de dos personas ya mayores y me dicen, Sofía, bueno, tú no nos conoces, nosotros tampoco conocemos a Ernesto, pero nosotros escondimos en nuestra casa al matrimonio Lederman antes de que los asesinaran y él hizo un cuadro, Bernardo, el padre de Ernesto, en cobre repujado, que se lo queremos regalar hoy día a Ernesto. Imagínate lo que fue para él estar en la mitad del lanzamiento y se suben ellos al escenario y le dicen, este cuadro, un cuadro maravilloso. Su papá tenía grandes dotes ahí con la artesanía, un artesano increíble, y le regalan este cuadro en cobre repujado. No, fue una cosa muy impactante. Y a lo largo de la investigación me pasó mucho eso, como cosas del azar, o sea, estar de repente en un carrete y que llegara alguien, oye, sí, yo conocí a Bernardo y te puedo contactar con tal o cual persona, y se pudo hacer luz en quiénes eran ellos, que por lo demás la historia de ellos, como tú bien dijiste hace un ratito más, cuando llegan, o sea, hace un rato atrás, cuando llegan a Chile, es muy interesante como toda la vuelta que dan. Se van al Valle del Elqui, él se transforma en el asesor del gobernador de Vicuña, Matamala, también asesinado por la dictadura, del Partido Socialista. Y bueno, vemos el anhelo de dos jóvenes por un mundo más justo, ¿no? En un tiempo donde, claro, se miraba en la unidad popular, todo el mundo tenía los ojos puestos ahí. En lo que estaba ocurriendo en Chile. Sí. Y bueno, en eso termina, ¿no? En crímenes tan atroces como estos, y es necesario que
que miremos la historia, que la miremos, que no la dejemos de mirar para que nunca más. No es un cliché, es así. Bueno, es parte también de lo que nosotros queremos hacer desde acá, desde Stock Disponible, abrir a la reflexión. Absolutamente, en amo esta este comunidad espacio. y sobre lo que está pasando. Y a nombre del equipo, Sofía, muchas gracias por haber estado acá y habernos venido a contar esta historia y este pacto de silencio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hacemos una pausa. Seguimos conversando desde todos los ángulos, por supuesto, sobre este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. No te vayas de la sintonía.